Un saludo para todas las personas que puedan estar, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, observando este video. Hoy deseo presentarles algunas ideas relacionadas con las nuevas direcciones, campos de trabajo en la filosofía de la ciencia. Esta exposición proporciona una visión general del estado actual de la filosofía de la ciencia y algunas posibles predicciones sobre su dirección futura. El contenido de estas ideas se describe usando un marco basado en la unidad de la ciencia, que debe ser una premisa que debemos mantener, y los enfoques de reducción con los éxitos y fracasos eh, de cada intento de desarrollo de la filosofía de la ciencia. Hoy se continúa analizando temas tales como la física dentro de la astronomía, dentro de la astrofísica, eh, todo el asunto relacionado con la ciencia de los datos y su aplicación a los procesos de investigación y a la construcción de teoría científica, los componentes de la neurociencia y su relación con la capacidad de producción de teoría científica, eh, todos los desarrollos del llamado post-empirismo, así como las tradiciones epistémicas que perviven y se mantienen desde las viejas posturas de la filosofía analítica de la ciencia derivadas del positivismo lógico. Mm, También otras áreas técnicas de tipo racional referidas a la causalidad, la explicación y a la misma estructura de las teorías. Se da una filosofía de la ciencia común frente a las críticas externas, incluidos ejemplos de progreso dentro del campo y la relevancia técnica para las ciencias particulares, porque ha habido una explosión, llamémoslo así, de desarrollos de filosofía de la ciencia para ciencias particulares, sobre todo en el campo de las ciencias de la vida, de las ciencias físico-naturales, de la misma física, de la, de la química, de interciencias como la físico-química. Entonces, pues a medida que ha ido creciendo el conocimiento, la filosofía contemporánea de la ciencia se ha convertido en un campo demasiado rico, muy vibrante, para ser condensado en un solo discurso o exposición como este. Aquí pretendo dar un barrido general, de tal manera que se pueda poner en contexto muchos de los temas que a lo largo del tiempo dentro de este canal de tertulias sobre filosofía de la ciencia se han venido trabajando. En la revisión y el análisis de los materiales para la elaboración de esta disertación, he podido identificar un panorama de las distintas líneas de estudio en la filosofía de la ciencia en el que se pueden señalar las siguientes tendencias. Pues esto ha sido también resultado de el recorrido que he hecho a lo largo de los años, de los múltiples materiales que he estudiado, de los trabajos de indagación que he tenido que elaborar, los informes que he tenido que realizar, las disertaciones y conferencias para grupos, universidades y proyectos de investigación que he tenido que hacer, en particular algunos aplicados, por ejemplo, a la investigación relacionada con la educación en los niveles de maestría en universidades de Colombia,
al menos en dos universidades grandes de Colombia, y nos hemos encontrado con las siguientes tendencias. Primero, muchos autores han seguido ocupándose exclusivamente del conocimiento científico y de las teorías científicas, reafirmando la validez de la filosofía analítica de la ciencia e insistiendo en que la filosofía de la ciencia ha de restringirse a cuestiones epistémicas, entiéndase, a los análisis lógicos semánticos, los análisis sintácticos de las teorías científicas con sus relaciones de orden metodológico, donde el asunto de la verosimilitud versus certeza o verdad científica se contrastan con el principio de inducción o el principio de falsación y por supuesto el análisis de validez de los enunciados científicos a partir de enunciados protocolares, enunciados de observación, etcétera. Una mirada de la situación actual en esta tendencia está bien representada en un volumen que fue editado por el profesor Friedrich Stadler en el año 2010. Él es miembro de la Universidad de Viena, que tiene adscrita un departamento que tiene que ver con la historia del Círculo de Viena, y hacen el trabajo histórico, teórico, de la producción que hicieron los pensadores que estuvieron alrededor de esa experiencia académica, científica, desde los años 20 hasta eh, terminado 1936-38, lo que se pudo recoger allí y de lo que se pudo colectar posteriormente tanto en Holanda como en Gran Bretaña y por supuesto en los Estados Unidos. Tenemos una segunda tendencia que sería que algunos de los estudios que están relacionados con el primer apartado que acabo de mencionar aceptan tener en cuenta, además de los análisis lógicos semánticos y sintácticos de las teorías científicas, agregar los estudios de la historia de la ciencia, aunque haciendo la revisión de algunas de las tesis de Thomas Kuhn, habida cuenta de algunos errores y críticas, entre ellas la de que el concepto paradigma, como lo dijo Margaret Masterman, no tenía una significación unificada, pues ella le encontró hasta 22 acepciones distintas a lo largo de la obra de la estructura de las revoluciones científicas. Y entonces era necesario hacer mayores precisiones y por eso Kuhn posteriormente en sus postscriptum eh, cambió el concepto paradigma por el concepto matriz disciplinar, aunque no ha sido muy acogido eh, por la crítica y los académicos. Pero digamos que en esta segunda tendencia de estudios, entonces, se unen los estudios históricos o historicistas junto con los estudios lógicos semánticos. Eh, Algunos otros filósofos de la ciencia en esta segunda tendencia, en esta misma línea, se han ido por los análisis de las filosofías de las ciencias particulares. Algunos las han llamado epistemologías o filosofías de la ciencia regional. Estamos hablando de las filosofías particulares de la física, filosofía de la química, filosofía de la biología, filosofía de la economía y así sucesivamente, entre otras. Por supuesto, filosofía de la historia, filosofía de la sociología. Y allí en estas filosofías de la ciencia particulares, pues se tienen en cuenta los aspectos históricos, así como los aspectos lógicos, semánticos y sintácticos de las teorías que se van construyendo. En medio de eso, pues como es un trabajo epistémico, indudablemente todo el fenómeno metodológico de prueba de hipótesis, el problema de la inducción, de la deducción, eh, la contrastación empírica, los problemas de la verosimilitud, eh,
y por supuesto el asunto de la probabilidad en la prueba de hipótesis están contemplados. Tenemos un tercer grupo de los estudios en filosofía de la ciencia que se vienen dando, que se han interesado por específicamente por la filosofía de la tecnología, dada su importancia para la investigación científica y por la ubicuidad que tienen las tecnologías de la información y la comunicación que permean absolutamente toda actividad contemporánea en el campo de la investigación, tanto de investigación básica, de las ciencias básicas, como en la investigación aplicada. Entonces, desde esta perspectiva, esta tercera perspectiva, hoy en día no es posible hacer una filosofía de la ciencia sin hacer al mismo tiempo una filosofía de la tecnología, y por eso se le hace esa distinción y hay investigadores dedicados exclusivamente al análisis de la filosofía de la tecnología. En cuarto lugar, tenemos otro grupo que se ha interesado eh, en las ciencias cognitivas y en la inteligencia artificial. Eh, Esto lo hacen reemplazando las antiguas formalizaciones lógicas que se utilizaron derivado de toda la tradición del positivismo lógico. Se reemplazan por modelos computacionales que son procedentes de las propias ciencias cognitivas, siempre que sean aplicables al análisis y a la reconstrucción del conocimiento científico. En este sentido, pues las ciencias cognitivas ubican filosofía de la ciencia, las neurociencias, las epistemologías y las tecnologías. Tenemos un quinto grupo o ramal de estudios en filosofía de la ciencia de manera contemporánea, eh, en el cual un grupo de filósofos en compañía de científicos que son de distintas disciplinas se han ocupado de estudiar las prácticas científicas como una forma de investigación empírica que tiene dos vertientes, una naturalizada y otra social. Es la llamada filosofía de la ciencia centrada en prácticas. Como les decía, una rama eh, con enfoque naturalizado, entonces examina la perspectiva biológica, sistémica, natural y cosmológica de la construcción de conocimiento científico. Entonces, muchos de los elementos de las ciencias de la vida, de las ciencias de la tierra, de los enfoques sistémicos naturalistas están involucrados allí. La otra rama dentro de este quinto tipo de estudios está tendiente hacia los enfoques sociales y culturales que tienen ciertas influencias constructivistas. Tenemos un último grupo que se ha centrado, un sexto grupo, que se ha centrado en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, con una perspectiva histórica, recogiendo pues esa herencia de los años 60 con los aportes de Kuhn, por supuesto haciendo todas las revisiones categoriales y teóricas a las críticas que se le dieron a Kuhn, vinculando la filosofía de la ciencia y la tecnología, interesándose en cuestiones relacionadas con los estudios transdisciplinarios. En esa perspectiva, entonces se ve unos niveles de complejidad donde hay, además de los estudios propios de las teorías científicas, de sus epistemologías, de sus ontologías, hay otros componentes que son de orden social, histórico, político, eh, financiero, que intervienen y que afectan el desarrollo de las eh, teorías y los logros científicos, y donde necesariamente empieza a surgir desde los años 80 eh, y 90 de manera mucho más sistemática, algo que ya desde el principio del siglo XX se había venido dando, de un acercamiento de las técnicas con la producción de conocimiento científico. Pero de eso voy a hablar ahorita más adelante.
Bien, de acuerdo con este espectro de 6 tendencias de estudios en filosofía de la ciencia, pues vale señalar que el abrir nuevas vías de investigación y de reflexión a la filosofía de la ciencia y de la tecnología en el apartado de ciencia, tecnología y sociedad, que sería de este último grupo, el sexto que mencioné, se abre una posibilidad con una propuesta que he venido haciendo desde el año 2000, más o menos del 2017-18, y que fui amalgamando en un concepto o una teoría eh, denominada tecnociencia geoestratégica, que por supuesto se monta en los conceptos de tecnociencia que habían surgido desde el siglo XX y que varios filósofos de la ciencia, desde, desde los filósofos franceses, Gaston Bachelard, eh, con la fenomenotécnica en los años 50, y posteriormente en los años 80 con los aportes de Latour y Bulgar, hablando de la tecnociencia, las síntesis que plantean Atoa, eh, mm, Echeverría Esponda y otros filósofos de la ciencia, pues fueron configurando lo que se llamó tecnociencia. A ello, entonces, después, con unos análisis de tipo geoestratégico, he planteado la posibilidad de entender un concepto o una categoría un poco más amplia y más potente llamada tecnociencia geoestratégica. Esa propuesta de concepto de tecnociencia geoestratégica eh, promueve vincular en la reflexión filosófico-científica y técnica las relaciones geoestratégicas entre las distintas naciones consideradas como potencias. Eh, en lo referido a la producción de conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación de productos, habida cuenta de la existencia actual de un complejo de producción mega industrial que articula el conocimiento científico y tecnológico en la dinámica de la producción económica corporativa de las corporaciones, los sistemas nacionales de defensa militar y las relaciones jurídico-políticas internacionales entre los estados, entre otro elevado número de vínculos, dentro de los cuales hay uno fundamental que habitualmente no se había tocado solamente a partir de los años 80, 90, empezó a hablarse un poco acerca de lo que es la financiación de la investigación y entender que la investigación no es neutra en el sentido de que no hay intereses que estén cruzándola, y evidentemente hay múltiples intereses que la cruzan y que son de tipo económico, pero también son de tipo geoestratégico en términos de diplomacia de las corporaciones y de las potencias, pero también tiene un interés de tipo militar para el dominio, que vuelve y se relaciona con la parte económica y geoestratégica, donde los estados protegen a corporaciones, las corporaciones intermedian con los estados, y hay una serie de relaciones económicas que forman una especie de carrusel de ida y venida de intereses. En esa medida entendemos que entonces las agremiaciones internacionales de científicos, las organizaciones corporativas de las áreas de investigación y los financiadores de la investigación tienen unos intereses comunes, y ya no se hace ciencia como se pensaba originalmente por amor al conocimiento, sino que es un conocimiento que se le busca eh, un rédito económico, una ganancia económica, y por eso es que de un bien público que originalmente tenía el conocimiento científico, ha venido dándose una privatización del mismo, hasta el punto de que muchos logros científicos y tecnocientíficos, sobre todo los tecnocientíficos que tienen que ver ya con formas de transformar los elementos del mundo, eh, adoptan un carácter privado, de propiedad privada del conocimiento en los términos de las patentes, cosa que no es nueva, indudablemente. Esto viene desde el siglo XIX sistemáticamente,
porque hay una propiedad y una posible explotación económica del mismo. Entonces, muchos de los conocimientos que ahora se producen están enfocados en ver cómo se tienen aplicaciones de tipo tecnológico con esos conocimientos, con el propósito de poder sacar ventaja. Entonces, esto implica que lo que aquí les estoy expresando es apenas un conjunto de ideas iniciales que requieren un estudio más detallado y abordado por varios grupos de trabajo que tiene que ser transdisciplinario para poder avanzar en un análisis crítico y que sea comparado y que sea suficientemente exhaustivo, abarcante. Esto último no niega que siguen existiendo al mismo tiempo como herramientas conceptuales y teóricas, conceptos como los de la pequeña ciencia o little science, que ha sido concebida a lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia, el concepto de megaciencia o big science, que también sigue existiendo en todos los análisis históricos, historiográficos del desarrollo de la ciencia, los conceptos de tecnología y por supuesto el concepto de tecnociencia, que es un poco más reciente. Lo anterior lo digo porque todos estos conceptos representan sendas actividades de la práctica social empíricamente identificables y teóricamente reconocibles como parte de la práctica científica y la práctica tecnológica o tecnocientífica que se da en el mundo. Entonces son conceptos que no se pueden eliminar y sigue siendo parte de el cúmulo de saberes propios de la filosofía de la ciencia. Es, es cierto que entonces el concepto de tecnociencia geoestratégica, que lo tengo desarrollado en algunos de los videos que ustedes podrán encontrar en, en la suma de videos del canal, y voy a dejarles arribita de la caja de comentarios nuevamente el vínculo o link del sitio donde están todos los videos. Allí hay una serie de exposiciones que hablan sobre el concepto de tecnociencia geoestratégica. Lo hay en una sola conferencia de hora y 40 minutos, pero también tengo 7 exposiciones extensas donde está ese desarrollo del concepto tecnociencia geoestratégica para quienes deseen mirarlo con mucho detalle porque tiene unos fundamentos históricos, eh, científicos, tecnológicos, políticos, de historia de la defensa y desarrollo militar, y por supuesto con toda la trascendencia de tipo tecnológico, ontológico y empírico. Mm, Este concepto de tecnociencia geoestratégica pues no pretende desplazar ni recoger dentro de sí todos los otros conceptos que mencioné hace un rato que siguen existiendo en el campo del conocimiento de la filosofía de la ciencia, sino que se constituye en otra perspectiva de mirada epistémica alterna, llamémoslo así, sistémica, globalizante, transdisciplinaria, si se quiere, compleja, sistémica, que nos sirve para interpretar la dinámica de los hechos y de los conocimientos actuales en este campo que conocemos como filosofía de la ciencia. Vale decir que esta disciplina, la filosofía de la ciencia, necesita evitar convertirse en una especie de museo de las ideas, donde se, donde se cultivan y se mantienen vigentes a autores y enfoques que realizaron valiosos aportes en el siglo XX, pero que hoy empiezan a tener desuso porque las condiciones objetivas de lo que está aconteciendo en el planeta, pues ya no permite con esas herramientas teóricas poder hacer una interpretación más ajustada. A dichas personalidades y posturas se les mantiene el debido respeto, indudablemente, y la atención, porque en la formación del espíritu filosófico científico de un profesional de este campo, pues requiere tener todo ese bagaje de antecedente. Sin embargo, las transformaciones de los últimos 30 años en el mundo, a partir de los años 90 principalmente, dentro de las cuales se incluye a la ciencia, la tecnología y las sociedades en general, requieren o precisan de nuevas miradas, de reflexiones y cursos de acción en este campo.
la filosofía de la ciencia requiere tomar en cuenta esos cambios, abriendo nuevas líneas de estudio y profundizando en aquellas áreas que son menos exploradas, siendo pues lo que se describe en esta exposición un esfuerzo de contribución en ese sentido para ayudar a aclarar a quienes están hasta ahora avanzando en la formación en filosofía de la ciencia, de entender el amplio espectro que tienen los estudios de filosofía de la ciencia y cómo es un área, diría yo, de nunca acabar. Yo llevo cerca de 30 años estudiando esto, un poco más de 30 años, y hay cosas y más cosas y más cosas. Sigo estudiando. En los próximos videos seguramente van a salir algunas cosas nuevas que han sido también fruto de estudio, porque yo no termino de estudiar, yo continúo estudiando y que les voy a compartir sobre últimos hallazgos, últimos análisis que se comparten en las distintas asociaciones de filosofía de la ciencia que hay en el mundo. Yo estoy asociado a algunas de ellas y entonces tengo, llamémoslo así, acceso a estas publicaciones de última generación. Finalmente, pues se espera que estas ideas y reflexiones que estoy compartiendo sirvan para representar la dinámica de las interacciones entrelazadas que se dan en el campo de la investigación, el desarrollo y la innovación, porque esto está vinculado con todo el proceso económico productivo. Eh, Proceso que en los cuales las tecnologías de la información y la comunicación son un elemento fundamental hoy por hoy. Sobre ellas están basado mucho de lo que es el almacenamiento, el procesamiento, el uso y aplicación de los datos para la generación de conocimientos y de productos. Eh, y esto está dentro del campo de la ciencia, la tecnología y la sociedad, que es un fundamento eh, apenas no, nuclear dentro de los estudios de filosofía de la ciencia y por supuesto de la tecnología. Y ojalá esto pueda contribuir para el adelanto de mayores análisis que deriven en reclamos, por un lado, y acciones de intervención internacional sobre los indicadores de crisis en la actual civilización, que son indicadores de crisis que están vinculados con algo que en el video pasado sobre filosofía de la economía señalé en relación con que tenemos un planeta de recursos finitos y sin embargo tenemos un modelo epistémico dentro de la economía donde la idea de crecimiento económico es de tipo exponencial, eh, en forma de una asíntota de crecimiento, a pesar de que tenemos unos recursos que son limitados, y esto hay que pararlo porque este modelo de economía no podría sostenerse por mucho tiempo porque es totalmente depredadora para el planeta y ya se están viendo sus efectos en unos extraños cambios en las modificaciones del clima y de la geografía planetaria. Y con ello pues eh, podríamos actuar para que se pudieran modificar ciertas conductas, ciertos desarrollos de la actual industria que está basada en cierta aplicación de la tecnología y que se pudiera evitar o modificar el desencadenamiento de acontecimientos nada deseables para una vida buena y sinérgica en el planeta. Estas serían las ideas básicas de lo que quería en el día de hoy presentar a ustedes. Y espero que haya sido suficientemente clara la exposición de los distintos campos de avance que tiene la filosofía de la ciencia. En las próximas semanas seguiremos trabajando algunos de estos campos y algunos temas clásicos de la filosofía analítica de la ciencia. Les agradezco su amable atención y ya saben que eh, cualquiera de ustedes, si tienen intereses eh, de comunicarse conmigo con el propósito de obtener copias de documentos, estoy a la orden para hacerlo. Eh, a lo largo de los distintos videos ha aparecido
mi correo, que es lochoar seguido arroba unbosque.edo.co. De todas maneras, lo pueden consultar en el inicio de los distintos videos donde aparece como una diapositiva y ahí lo pueden consultar. Pues en este no sale porque hoy hice el video de otra manera. Agradezco mucho su atención y les deseo un resto de día o noche eh, eh, muy feliz y con bienestar. Hasta pronto.